Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos una vez más y estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor, porque todo lo que hacemos en esta institución es para glorificar su santo nombre. Y hoy tenemos una predicación muy importante y quiero que usted se quede con todos nosotros. Le damos la bienvenida a los que estamos aquí y los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te bendigo. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos corazones y podamos entender tus maravillas, tus sagradas escrituras, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu, dice en Efesios 6:17, es tu palabra, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén, ¿verdad? Hoy tenemos una predicación muy importante que se llama ¿Cómo identificar un ministro del nuevo pacto? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Me acuerdo yo cuando empecé en las cosas de Dios que el predicador se tardaba muchísimo en hablar y ya iba como 30, 40 minutos, ya me quería dar hasta sueño. Pero no me daba cuenta yo que yo tenía un sueño espiritual, no un sueño físico, porque yo dormía bien. Yo venía aquí a la iglesia y ya me daba el sueño, pero es porque necesitamos un despertar, ese despertar lo necesitamos y anhelamos tener ese despertar, porque si nosotros nos despertamos, Dios hará maravillas con nuestras vidas y no ponemos atención a ese pequeño detalle, ¿verdad? Digamos así. ¿Cómo identificar un ministro del nuevo pacto? Porque pues hoy en día mucha gente se dice ser ministro. Y no solo ministro del nuevo pacto es aquel que es el predicador, aquel que es el ministro, no, todos somos ministros porque todos estamos dentro de un nuevo pacto y hoy lo vamos a ver. Toda la iglesia tiene que ministrar a otros según la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo identificar si esas personas son ministros del nuevo pacto o están ministrando otra cosa? ¿Verdad? Porque dice que el antiguo pacto pasó y llegó un pacto mejor. Este pacto es mucho mejor. Si antes había sanaciones en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento debería haber mucho más sanaciones. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos que tenemos un pacto mucho mejor, eterno. Si el viejo fue bueno, el nuevo será mucho mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso en nuestras mentes. Le damos la bienvenida a los que están en YouTube y también les quiero decir que tenemos muchas predicaciones o muchas carpetas de estudio donde usted puede aprender la palabra diligentemente. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no acaba el versículo ahí. Dice que es premiador o galardonador, aquellos que lo buscan, dice la Biblia en el original, diligentemente. Es la única forma que Dios tú lo puedes agradar, estudiando diligentemente. De otra manera, no. Tú puedes hacer circo, maroma y teatro, puedes hacer muchos ayunos, muchas oraciones, pero si tú no estudias la palabra de Dios, no lo buscas diligentemente como Él quiere, no lo vas a agradar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, seguimos adelante, hacemos la acotación. Nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque está más apegada a las Sagradas Escrituras. Si aparece algo en su pantalla que está en azul, porque en otras Biblias, como la 1960, la Nueva Versión Internacional, dice otra cosa. Pero la original está más apegada al original, la Reina Valera 1602, que va de la mano con la King James de 1611, una de las copias más confiables en todo el mundo. Entonces, seguimos adelante y vamos a ver el versículo principal que ya lo leímos esta mañana. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 quitaron el también, ¿verdad? Pero pues aquí lo ponemos porque eso dice la original, dice el cual también nos ha hecho ministros suficientes. En la Reina Valera pusieron competentes, no es una competencia, tú eres suficiente ministro en el nuevo pacto. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres cuerpo de Cristo, si tú eres iglesia, tú eres suficiente. Porque dice en Colosenses 2:10, en Colosenses 2:10 nos dice que estamos completos en Él. No nos falta nada, no nos falta nada. Pero cuando un convertido llega a la iglesia y es sellado por primera vez con el Espíritu Santo, obviamente es un bebé espiritual y le tenemos que dar lechita, porque si le das un bistec, se atarraga el bebé y ¿qué le pasa? Va a tener hasta dolores estomacales
Entonces es un proceso de aprendizaje cuando el nuevo creyente llega a la iglesia. No se le tiene que dar vianda o comida sólida, se le tiene que dar leche espiritual para que estos crezcan con una madurez espiritual. Incluso en 2 Corintios, Pablo le dice a los corintios, ustedes siguen siendo unos bebés, válgame Dios. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a empezar a tomar sus alimentos correctamente? Entonces vemos que dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto está en la Biblia. Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Dice, no de letra. Y quiero que no confundan este versículo porque muchas personas confunden este versículo. Por ejemplo, cuando yo tuve mi segundo seminario hace ya muchos años, un hermano, ¿verdad?, que estudiaba conmigo se enojaba porque no podía contender conmigo cuando él se equivocaba. Entonces dice, la letra mata y el espíritu vivifica. O sea, diciendo, si tú tienes mucho estudio, entonces te mata. Eso no quiere decir la Biblia. Vamos a ver qué realmente significa, cuál es la letra que mata. No estudiar la palabra de Dios, apréndeselo. No de letra, sino del espíritu. ¿Por qué no es de la palabra de Dios? Porque dice Efesios 2, 6, 17 que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Entonces, el espíritu es la palabra de Dios. Y dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vamos a desglosar este versículo y vamos a aprender mucho de quién realmente es un ministro del nuevo pacto y quién no, cómo podemos identificarnos. El ministro del nuevo pacto predica la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que encomendó al apóstol Pablo para guiar a la iglesia gloriosa del Señor. Esa es la sana doctrina, ¿verdad? Predica la iglesia, ¿verdad? No anda predicando, somos el pueblo de Dios, nosotros somos judíos. No, predica la iglesia porque no hay más glorioso en la faz de la tierra que la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Incluso en Hechos capítulo 20 o Actos capítulo 20 dice que Él la compró con su propia vida, con su propia sangre. Entonces no hay nada más glorioso en la faz de la tierra, ni la astillita de la cruz, ni la corona de Cristo, ni el cáliz donde hizo la última cena, ni el muro de los lamentos como la sagrada iglesia. No hay nada más glorioso que decir yo soy iglesia. No hay nada más glorioso en la faz de la tierra. El nuevo ministro del nuevo pacto predica la gracia y fe, porque dice Efesios 2, 8, 9, somos salvos por fe y gracia y esto no de vosotros. Eso es lo que predicamos. Predica a los gentiles, ¿verdad? Porque muchas veces, muchos judíos, no conocemos muchos judíos, pero los judíos están ensoberbecidos, tienen un duro corazón y estadísticamente hay como 200,000 judíos convertidos al cristianismo en todo el mundo. O sea, es muy difícil que un judío se convierta. Un día el mismo Dios va a convertir a la nación completa. Al país, no individualmente, al país completo, ¿verdad? Le van a creer. Y hace las cosas o hace las actividades para la iglesia. No podemos hacer las cosas del Antiguo Testamento, porque si tú haces las cosas del Antiguo Testamento, eso teológicamente se le llama judaizar. Entonces, todo eso, las fiestas solemnes, judaizar, las ofrendas, etcétera, etcétera, era una sombra, dicen Gálatas, de lo que iba a venir en el nuevo pacto. Seguimos adelante, el versículo principal dice, el cual también nos ha hecho. ¿Qué dice? ¿Que nos va a hacer? ¿Nos va a hacer en el futuro o ya estamos hechos? La Biblia dice que ya estamos nosotros hechos. Dice en Colosenses 2:10, estamos completos en Él, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de muchas perlas, muchas joyas de las Escrituras. Si usted quiere anotar las joyas de las Escrituras, los teólogos le llaman joyas de las Escrituras a muchos versículos del Nuevo Testamento y los vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y la primera joya de la Escritura se encuentra en Romanos 8:28. Romanos 8:28 es el capítulo 8, trata de la vida en el Espíritu. Y dice, sabemos que todas las cosas obran juntamente para bien a los que a Dios
aman. ¿Amar qué? ¿Amarlo a Dios? No, amar lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Si tú amas lo que Él hizo en la cruz, Él te va a amar. Muchas veces no entendemos ese concepto. A los que según su propósito son llamados. Muchas veces tendemos a decir, Dios te ama, pero realmente ven a la iglesia, Dios te ama, pero eso es mentira, Dios no te ama. Dice en Romanos capítulo 2 y capítulo 3 que la ira de Dios está sobre nosotros porque somos pecadores. Y la única forma de hacer las paces es mediante la cruz. Y si tú amas a Dios, lo que Él hizo en la cruz, Él te va a amar. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó en tiempo pasado, o en inglés dice love, bet, con ed al final, que quiere decir en pasado. De tal manera Él nos amó en la cruz, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú amas lo que Él hizo en la cruz, Dios te va a amar. Dice que Él nos amó primero, ¿va? A los que según su propósito son llamados. Toda la iglesia somos llamados. Vamos a verlo más adelante. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Regresamos a la forma original, al nuevo nacimiento, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Es muy importante que aprendamos eso, que la palabra predestinación aparece 46 veces en la Biblia. Muchos niegan la predestinación porque se confunden con teologías o iglesias que predican mal la predestinación. Pero la predestinación es la omnisciencia de Dios, que Él sabe quién va a ser salvo y quién no. Porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él sabe quién va a ser escogido, no otra cosa. Juan Calvino no enseñó otra cosa. Bueno, Juan Calvino hizo como una tesis, como hizo Lutero, para ver si tú estabas entre esos escogidos. Entonces los calvinistas hoy en día lo han tomado muy mal y han hecho otra doctrina que Juan Calvino no predicó. Así un día yo hablé de la predestinación, o predicamos en esta iglesia de la predestinación, y alguien nos escribió en las redes sociales de que si yo era calvinista. Y yo le pregunté, ¿tú ya leíste los libros de Juan Calvino? Me dijo que no. Digo, entonces, ¿por qué opinas? Digo, si tú lees los libros de Juan Calvino, fue tremendo teólogo para su era. Mis respetos para él, porque Lutero estaba en pañales, porque he leído también los escritos de Lutero. Y dice el 30, a los que predestinó también llamó. A los que escogió, predestinó, también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Nosotros ya somos la iglesia gloriosa, por eso es la iglesia gloriosa de Cristo. Un día vamos a tener un cuerpo glorioso semejante a Dios. Cuando seamos nosotros arrebatados en el día de Cristo, vamos a tener ese cuerpo glorioso. Vamos a ver que todo el mundo somos llamados. Vamos a ver en nuestras Biblias, va 1 Tesalonicenses 5:24. La palabra de Dios nos dice que fiel es el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, si Dios te llamó, lo va a hacer. Aquí no respondiste al llamado de Dios. No, cuando Dios te escoge, cuando Dios te llama, no hay vuelta atrás. Él ya te escogió. Ya le perteneces a Él. Cuando te ponen el sello del Espíritu Santo, ya tienes un sello de propiedad. Ya tu cuerpo ya no te pertenece a ti, es morada del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:11, un versículo muy controversial, ¿verdad? Que muchas veces no lo entendemos. Dice, él mismo dio unos ciertamente apóstoles y a otros profetas, punto y coma, y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Muchas veces leen ese versículo fuera de contexto muchas personas y te dicen, ya ves, tenemos ministerio de apóstoles, ministerios de profetas, pero no, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que Pablo fue el último apóstol y Juan el Bautista, Jesús lo dice que es el último profeta. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque en el contexto lo podemos saber en Efesios capítulo 2. Tenemos una enseñanza en YouTube, un programa en YouTube que se llama la falsa enseñanza de los 5 ministerios. Porque ni siquiera son 5, porque la gente tiende a decir profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, los cuentas son 5. Pero la Biblia habla solo de 4 ministerios ahí, ¿verdad?
no son 5, sino son 4. ¿Por qué? Porque cuando está escribiendo el apóstol Pablo y la Biblia lo respalda, está escribiendo en hebraico. En el hebraico tú escribes del menor al mayor, como ellos escriben de derecha a izquierda, al revés. Entonces él está poniendo el menor al mayor. ¿Quién es el menor? El apóstol. Pero hoy en día los apóstoles se creen Juan Camaney. Pero la Biblia dice que el apóstol es el más humilde, el más bajo rango. Después los profetas, después los evangelistas, que es la iglesia, y el pastor y maestro, o el pastor y doctor, o pastor o rabino, es el pastor que enseña y predica. Esos son los ministerios que está hablando en Efesios 4:11. Nos dice la otra joya de la escritura, otra perla, como dice el hermano en Efesios 2:20. ¿Por qué no hay apóstoles? ¿Por qué no hay profetas? La Biblia nos dice por qué. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Jesucristo siendo la principal piedra de ángulo. Entonces, si los apóstoles y profetas Dios los puso como fundación, yo te pregunto, si tú conoces de construcción, ¿tú vas a hacer una casa y vas a poner otra fundación arriba del techo? No, tienes una sola fundación, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué dice la Biblia? Otra joya de la escritura, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro. Nadie puede poner otro. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿cómo alguien va a decirme, yo soy apóstol, entonces pues no estás aquí? Tú no puedes ser apóstol, tú no puedes ser profeta, porque ya el canon, Dios lo cerró, ¿verdad? Que está puesto, el cual es Jesucristo, que Él es la piedra angular. 2 Tesalonicenses 2:11, el contexto general, ¿verdad? A todos nos llamó, a toda la iglesia nos llamó, no solo al ministro, no solo al pastor, también a cada uno de nosotros nos ha llamado. Dice 2 Tesalonicenses 2:14, a la cual nos llamó por nuestro evangelio. Entonces, ¿cómo somos nosotros llamados? Por el evangelio. Cuando tú escuchas el evangelio glorioso de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y eres sellado, eres llamado. No por otra cosa. No extra bíblico. No es sobrenatural. No, la Biblia dice que únicamente somos llamados a través del evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 5:17. De manera, si alguno es en Cristo, quiere decir que el Espíritu Santo esté dentro de usted, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué dice el 18? Una joya de la Escritura también. Y todas las cosas son de Dios, el cual os ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo. El mismo Dios nos reconcilió con Él mismo. Y nos ha dado el ministerio ¿de qué? Entonces toda la iglesia tiene el ministerio de. Y todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Cómo vamos a reconciliar? Compadre, te quiero predicar el evangelio. Comadre, te quiero predicar el evangelio. Esa es la única forma de que ella también pueda ser llamado a la iglesia. Reconciliarlos a través de la cruz. No hay otra reconciliación bíblica. En toda la Biblia no hay otra reconciliación, únicamente la cruz. Dice otra joya de la Escritura, hoy vamos a ver muchas perlas, ¿verdad? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, o éramos enemigos de Dios o no, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida, no por mis obras, no por lo que yo haga, no por la velita que prendí, no por la manda que yo hice. Voy a ser reconciliado por la vida que Él dio en la cruz. Únicamente. ¿Se fija? Esa es la sana doctrina. ¿Verdad? Entonces, si alguien te pone de rodillas y oran por ti, te echan aceite mazola en la cabeza, eso no trabaja. El único que te puede llamar es Dios. El único que te puede llamar es Dios.
y a través del evangelio, ¿verdad? Sí, alguien pueden reconocer que el pastor Dios lo llamó, pero decir que le impusieron manos y el Espíritu Santo lo tocó y lo llamó, eso es mentira. Eso es mentira. Es una vil mentira. Nueva, no tiene ni 20 años en las iglesias evangélicas cristianas. Antes de 20 años atrás les hacían un examen en muchas iglesias tradicionales como los episcopales, metodistas, los bautistas, ponían a 10 pastores, entonces le hacían preguntas al pastor y si el pastor estaba alineado con lo que realmente dice la Biblia, entonces decía, sí lo llamó Dios. Pero ya después se ahorraron el examen y nada más le pusieron las manos. Entonces no va eso, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, el versículo principal dice 2 Corintios 3:6, el cual también nos ha hecho ministros suficientes, no dice competentes, no estamos en una competencia, suficientes, somos ministros suficientes. Él nos ha dado todo para que nosotros seamos ministros. Pero primero, ¿qué es ministro? ¿Qué es ministrar? ¿Qué es ser ministrado? Porque hay mucha confusión en eso hoy en día, ¿va? Ser ministro no es nada sobrenatural. La palabra ministro, ministrar y ministrado es una palabra que significa trabajo. Trabajo. Cuando el pastor ministra, está trabajando. Cuando el hermano toca la guitarra, está trabajando. El hermano no puede tocar la música y ministrarla a ustedes. Él solamente hace su trabajo. El pastor predica, hace su trabajo. Pero si el pastor dice, pues deja que el pastor te ministre y que ore por ti y que te ponga las manos en la cabeza, eso no es ministrar, eso es orar por la persona. Eso no se llama ministrar. Ministrar es el trabajo que tú desempeñas. Eso significa la palabra etimológicamente y en la Biblia, ¿verdad? Eso es ser un ministro, un trabajador, un siervo de Dios. ¿Qué es ministrar? Hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Y qué es ser ministrado? Escuchar la palabra de Dios o escuchar la música de la alabanza. ¿Por qué? Porque estás oyendo el trabajo de otros. Pero no es nada sobrenatural. Es el trabajo que Dios nos puso a cada uno de nosotros a hacer. Dice las características del obispo, va en Tito, va que tienen que ser irreprensibles, de una sola mujer, hijos fieles, los cuales no sean acusados de disolución, irreprensibles mayordomos de Dios, no soberbios, va, porque como un ministro o un hermano quiere trabajar en la iglesia si no puede administrar ni su propio hogar. No iracundo, ¿va? No iracundo es que no explote como olla de presión, ¿va? Que se enoje, no vino, no ganancias deshonestas, hospedador, templado, justo, santo. Pero lo más importante nos dice en Tito 1:9. En Tito 1:9 ahí está la clave, que son características del obispo, pastor o maestro. No dice que son los requisitos, porque no estamos aplicando para ser pastores, somos llamados, eso es la respuesta de Dios, es una característica que te caracteriza como ministro, retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Por eso la sana doctrina se pasó de generación a generación. Muchos fueron perseguidos, se cambiaron a muchos países, llegó a América con los puritanos. Porque si usted estudia la historia o lee libros de los puritanos o que enseñaban en las mayores universidades aquí en los Estados Unidos, tenían una sana doctrina. Sabía que Princeton, Harvard y todas las universidades más importantes de los Estados Unidos eran seminarios de pastores que predicaban la sana doctrina. Entonces la sana doctrina se encuentra de Romanos a Filemón. Todo lo que quiere Dios que nosotros como iglesia aprendamos primero antes de involucrarnos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, es la doctrina que Él dejó para nosotros como iglesia. Entonces, cuando nosotros aprendemos diligentemente las cartas del apóstol Pablo, porque dice Romanos 11:13 dice que él dice, a vosotros, hijitos, hablo porque yo soy apóstol de los gentiles. Yo soy el apóstol de los gentiles. También nos dice en
en las cartas de Timoteo, que él es pastor, pastor, maestro, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces tenemos que saber esto. Dice la palabra de Dios, el ministerio del nuevo pacto. Primero de Timoteo 4:6. Si propusieras estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro. Trabajarás bien para Dios, le dice a Timoteo, de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y la buena doctrina, ¿verdad? La sana doctrina, la cual has alcanzado. ¿Tú has alcanzado la sana doctrina? Eso es muy importante, porque si no puedes quizás estar enseñando mal a otros. Es muy importante saber la sana doctrina, porque esa se hizo exclusivamente para la iglesia, ¿verdad? Ministerio del Nuevo Pacto, 2 Corintios 3:5, dice que no seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo más que nosotros mismos, ¿verdad? No saques cosas extrabíblicas, no saques cosas que no están en la palabra de Dios, que no están escritas. Para pensar nosotros mismos, algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es, ¿dónde está? ¿Y qué nos dejó Dios? La Biblia, esto es suficiente. Dice en Deuteronomio 29:29, apréndetela, los misterios le pertenecen a Dios, los misterios le pertenecen a Dios. Cuando tú llegues a la presencia de Dios le preguntas si no está aquí. Seguimos adelante, ¿eh? Entonces, la gloriosa iglesia comprada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre. Y no solo la vida está en tu sangre. ¿Qué pasa si te cortas y te empieza a salir la sangre y pierdes más de 2 litros? Te mueres porque se te salió la vida. En tu vida también, la sangre se encuentra, en la sangre también se encuentra no solo tu vida, se encuentra tu alma si tú no lo sabes. Y también se encuentra tu pecado. Por eso es imposible deshacernos del pecado si no hemos sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Joya de la Escritura, otra perla, ¿va? Efesios 3:7 dice, del cual yo fui ministro según el don de gracia de Dios que me ha sido dada por la operación de su poder. Entonces, cualquier persona que ministre, cualquier persona que sea un ministro, cualquier hermano dentro de la iglesia, no es en su propio poder, es en el poder de Dios para hacer las cosas. Seguimos en el versículo principal, 2 Corintios 3:6, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. ¿Va? Ya no somos sacerdotes que llevamos una cabrita al holocausto, no, somos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque hay 2 testamentos. El Antiguo Testamento, Moisés hace el pacto con el pueblo después de leer las leyes. En Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos. En Éxodo 24 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto del Señor que he hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el pacto Shalom, si usted no lo sabe. En la Biblia es el pacto Shalom en Éxodo 24:8. Y el nuevo pacto es, ya vamos a ver más adelante que está en Jeremías, en otros lugares, es el pacto de gracia. Por eso cuando el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nos habla a la iglesia, nos dice gracia y paz. Gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué? Porque menciona los 2 más grandes pactos, las más grandes bendiciones de Dios, el pacto Shalom y el pacto de Caris o gracia, ¿verdad? Caris, ¿verdad? Entonces tenemos esos 2 pactos. ¿Y cómo dividimos esos 2 pactos? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros somos ministros del nuevo pacto, tenemos que enseñar todo lo que enseñó Jesucristo, que deja para su iglesia, y empezamos desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Jesucristo, tomad y bebed todos de él, porque este es mi cáliz o mi copa de mi sangre, sangre de la alianza o del pacto nuevo y eterno que será derramado por vosotros. Él instituye el nuevo pacto. Muchos no saben esto, pero el nuevo pacto se va a completar hasta que todo Israel sea redimido, ¿verdad? Nosotros estamos ya dentro de ese nuevo pacto, pero va a ser completado. Así como la salvación es un proceso,
ya somos salvos nuestra alma, ya tenemos al Espíritu Santo, nos falta el cuerpo glorioso, así es un proceso como de salvación, también del nuevo pacto, es un proceso que se termine cuando el pueblo lo acepte en la tribulación y escriba las leyes en los corazones de ellos, en toda la nación. Dice Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Tú no puedes reclamar una herencia si no se muere la persona. Entonces, el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús muere en la cruz. Y eso es muy importante de aprender porque muchas veces nosotros tendemos a leer Mateo, ¿verdad? Lucas, Juan, Marcos, y dice, no, está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Testamento. No, es la historia del Evangelio sinóptico de Jesús antes que él muriera. El Nuevo Testamento comienza cuando Jesús muere en la cruz. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido. Porque si yo me pongo a leer cosas del Antiguo Testamento o a hacer cosas del Antiguo Testamento, esas cosas ya no son válidas porque estoy en otro testamento. Ya Cristo murió en la cruz, en tanto que el testador vive, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que cuando Jesús muere comienza teológicamente la era de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los suyos, a los judíos, los rechazaron, entonces abrió una ventana para nosotros, para los gentiles, por misericordia. Dice la Biblia hasta para darles celo a ellos. Imagínense, porque no conocemos a Dios, ¿verdad? Entonces esos evangelios sinópticos, ¿verdad? Y el evangelio de Juan, muchas veces Jesús dice muchas cosas para el milenio. Jesús dice muchas cosas para la tribulación, porque además de nuestro Dios, Jesús no solo era maestro, también era profeta. Entonces muchas cosas que Jesús habla quizás no aplican a la iglesia, por eso tenemos que trazar, dividir bien la palabra de Dios, estudiarla diligentemente. Si lo mismo que Jesús dice están en las cartas apostólicas del apóstol Pablo, para saber. Seguimos adelante, el versículo principal dice 2 Corintios 3:6, dice el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de letra. ¿A qué se refiere? No de letra, se refiere a las ley mosaica, a la ley de Moisés, a la ley que le fue dado a Moisés en el Sinaí. A esa ley se refiere, no a otra, el versículo, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que dice en 2 Corintios 3:1, dice, comenzamos otra vez a alabarnos, hermanos, nosotros mismos. ¿Es el contexto inmediato? ¿O tenemos necesidad como algunas de cartas de recomendación para vosotros? ¿O nos recomendaremos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo? Porque era un dime y te diré, ¿va? Cuando estudiamos la carta de Corintios, capítulo por capítulo, les enseñé que los corintios le escribían también al apóstol Pablo y ellos preguntaban la legitimidad, que si él era apóstol o no. Y por eso les escribe, ¿qué quieres? ¿Que te traiga una carta de recomendación? ¿Qué quieres que te traiga mi resumen o mi carta de vida para que sepas que yo soy apóstol de los gentiles? Para que yo les traje el evangelio. Digo, ustedes están, en la respuesta están ustedes los que son convertidos y sellados por el Espíritu Santo. Ahí está la prueba, ¿verdad? Dice, nuestra carta sois vosotros. ¿Para qué quiero yo una carta de recomendación cuando yo predico el evangelio a alguien y veo que su vida cambia radicalmente? Conocida y leída por todos los hombres. Eso es lo más importante. Cuando tú tienes al Espíritu Santo vas a ser leído por todos los hombres. Dice 2 Corintios 3:3, por cuanto es manifiesto, quitaron el por cuanto en algunas Biblias, vosotros sois la carta de Cristo, ministrada a vosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, que se refiere al Antiguo Testamento, sino en tablas de carne en él. Entonces tenemos escrita la ley en nuestro corazón. ¿Se fija? Entonces el versículo principal dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, ¿verdad?
no de letra, la ley mosaica, no tendrás dioses ajenos, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Verdad? Y Moisés bajó del Sinaí con las tablas y ya tenían una orgía, una fiesta, estaban adorando un becerro de oro a Baal, ¿verdad? Porque ellos se imaginaban que Baal montaba el becerro y los castigó Dios, ¿verdad? Y tiró las tablas, las primeras tablas, y se abrió un hoyo y nada más se murieron, ¿cuántos? 23,000. Nada más. Y dijo Moisés en el pacto Chalón, ya lo leímos, ¿va? ¿Harán estas cosas? ¿Harán estas cosas? Nada más son 10 mandamientos. Y todos dijeron, sí, sí los hacemos. Bueno, pasaron 40 años, nadie los hizo. Nadie ha cumplido la ley más que nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie ha cumplido la ley. Dice en Lucas 16:16, la ley de los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y hacen fuerza para entrar en él. Entonces muchas veces somos un poco no estudiosos de la palabra de Dios, queridos hermanos en Cristo, porque nada más cuando hablamos de la ley, pensamos en la ley mosaica. Hablan de la ley en los 10 mandamientos. No. Si tú no sabes, Dios tiene 3 principales leyes y 7 en total, porque es un Dios perfecto de 7. Quizás el otro domingo prediquemos de las 7 leyes de Dios, para que tú aprendas un Dios perfecto, un Dios de 7 pactos, 7 fiestas, 7 días de creación, 7 todo, 7 raptos, 7 formas como el Espíritu Santo tocó a las personas. Todo es un Dios perfecto de 7. A Dios nada se le escapa. Entonces hay ley mosaica, pero también hay ley de los profetas. Apréndetela. Ahí ya van 2. ¿Por qué? Porque los profetas no eran reconocidos por los israelitas en la época de Jesús. Muchos profetas menores no eran reconocidos. Es más, hasta los mataron. Isaías y algunos sí los reconocían en las sinagogas en la época de Jesús, pero a muchos profetas menores los mataron. Y Jesús dice, también hay ley de los profetas que no escucharon. Aparte de la ley mosaica, hay ley de los profetas. Y también existe la ley de la fe o la ley del Espíritu. ¿Sabías eso? La ley del Espíritu está escrita en nuestros corazones en el Nuevo Testamento. No somos salvos por la ley, pero queremos agradar a Dios y eso Dios nos lo escribe en nuestros corazones para que nosotros no erremos y tengamos una vida más santa para Él. Esa es la ley de la fe o la ley del Espíritu dentro de nuestros corazones. Dice Romanos 3:27, donde pues está la jactancia excluida queda, por lo cual ley, no por obras, sino la ley de la fe. Si usted lee Romanos capítulo 6, usted se da cuenta que ahí nadie se escapa, ¿verdad? Porque nosotros hacemos la ley no para ser salvos, sino porque Dios nos las pone en nuestros corazones, esas buenas obras para hacerlas. Dice en Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras, o Filipenses 1:6, el que comienza la obra la va a perfeccionar. Entonces nosotros la hacemos para agradar a Dios porque estamos muy agradecidos de la eterna salvación que nos ha dado. Nos nace hacer la ley, nace portarnos bien. No tenemos que portarnos bien, nos nace. Esa es la ley espiritual, la ley de la fe en nuestros corazones. Dice Romanos 8:2, la vida en el Espíritu, porque la ley del Espíritu, entonces estamos bajo la ley del Espíritu. ¿Verdad? En Cristo Jesús me ha librado de la ley. ¿Cómo que una ley me libró de la otra? Ya ve que hay más leyes, hay 7 leyes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley de la fe, escrita en nuestros corazones. El versículo principal, ya lo vamos a terminar, 2 Corintios 3:6, y también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Dice el ministerio del Nuevo Pacto en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de la maldición están.
Entonces, todas las personas que quieren hacer la ley mosaica, todas las personas que no son ministros del nuevo pacto, que dice que somos salvos por obras, están bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciere todas las cosas que están escritas en este libro para hacerlas. Incluso dice en Jacobo, en Santiago, que si tú faltas a un punto de la ley ya rompiste todo. Gálatas 3:11, más que por la ley ninguno se justifica, por la ley mosaica, no la ley de la fe, la ley mosaica, porque por más por que la ley ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto porque el justo por la fe. Por eso tenemos que tener la ley de la fe dentro de nuestros corazones. Cuando tú tengas la ley de la fe dentro de tu corazón, el Espíritu Santo, pues vas a vivir eternamente, dice la palabra de Dios. Eso es grandísimo. Dice 3:12, y la ley no es de la fe, antes el hombre hiciere, vivirá por ellas. O sea, tiene que haber una respuesta, si no es, como dice Santiago, dice, tú tienes fe, muéstrame tus obras, ¿verdad? No porque seamos salvos por obras, porque hay un resultado de tu salvación. 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición porque dice la Biblia que maldito es el que es colgado de un madero. Él se hizo maldición por nosotros para que nosotros no fuésemos malditos, ¿verdad? Porque escrito está, maldito todo es aquel que es colgado de un madero. Esa es la ley que habla la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia, la joya de la Escritura, en Romanos 10:4? Apréndetela porque Cristo es el fin de la ley. La ley mosaica, no la ley de la fe, no la ley de los profetas, la ley mosaica. Para justicia de todo aquel que cree. Es el fin de la ley. Él vino a cumplir la ley. Es lo que dijo las palabras cuando Cristo estaba crucificado. Dijo, I'm finished. Terminé, acabé la ley, ¿verdad? Dice el ministerio del nuevo pacto, 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundante será el ministerio de justicia. ¿Se fija? Entonces tenemos mucho más beneficios en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que en el pacto anterior, porque ahora tenemos un pacto eterno para toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a hacer una nueva criatura, nos va a hacer unas nuevas personas, unos padres diferentes, unas madres diferentes, unos trabajadores diferentes, unos hijos diferentes, porque el poder de Dios no se puede esconder. Dice 2 Corintios 3:2, porque si se lo acaba, fue para gloria, mas lo que para gloria, lo que permanece. El nuevo pacto va a permanecer, ¿verdad? Para nosotros. Así que teniendo esperanza, hablamos con mucha franqueza. Con mucha franqueza, ¿verdad? El ministro del nuevo pacto habla con mucha franqueza. El ministro del nuevo pacto dice, 2 de Timoteo 2:15, que está aprobado por Dios. Está aprobado por Dios. No está aprobado por una institución, una denominación, un concilio. Está aprobado por el mismo Dios porque habla lo que es para su iglesia. Dice 2 Corintios 3:14, las mentes de ellos fueron cegadas. ¿De qué están hablando? Del Antiguo Testamento, de los que todos dicen que están bajo la ley, de aquellas organizaciones que todavía dicen que somos salvos por la ley. Las mentes de ellos fueron cegadas. Porque el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿cómo habla Dios en presente participio? El mismo velo sin ser quitado. En la lectura del Antiguo Testamento, el cual ese velo únicamente puede ser quitado por Cristo. Únicamente puede ser quitado por Cristo. Así yo he hablado con muchas personas en mi ministerio, hemos hablado con muchas, mi esposo y yo hemos hablado con muchas personas. ¿Por qué hacen eso? No, que lo hacemos porque dice la Biblia y está en el Antiguo Testamento. Están cegados. Están cegados. Están cegados. Muchos le dicen mesiasismo, raíces hebreas,
sendas antiguas. Es lo mismo, es el Antiguo Testamento. El ministro es del nuevo pacto, porque Dios murió para que estuviera el nuevo pacto. Dice la joya de la Escritura 3:15, aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, escúchenlo muy bien lo que dice esta cita, por eso es una joya de la Escritura. El velo está sobre el corazón de ellos. ¿Se fija? Porque el único que te puede quitar ese velo y esas escamas se llama Espíritu Santo. Saber que ya no estás bajo ese antiguo pacto, estás bajo el nuevo pacto. Por eso se sacrificó, el mismo Dios se sacrificó en la cruz para darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Dice Juan 10:10, ¿verdad? Dice 2 Corintios 3:16, empero cuando se convirtieren al Señor, el velo se les será. Van a dejar de judaizar. Van a dejar de hacer las cosas del Antiguo Testamento. Van a dejar de pedir primicias y de fiestas solemnes y todas las cosas que hacen que son del pueblo de Dios, no son para la iglesia. ¿Se fija cómo la Biblia nos explica muy bien? Y dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es aquel Espíritu. El Señor es aquel Espíritu. O este versículo sí se lo saben. Porque dicen, tenemos libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Y fíjense, esto es muy extraño que muchas iglesias que nosotros hemos conocido, que tienen una doctrina que no es del ministerio del Nuevo Pacto, que se van al Antiguo Testamento, la mayoría están esclavizados y están manipulados. Y dicen tener libertad. 2 Corintios 3:18, empero nosotros todos con la cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Si tú estás en el ministerio del Nuevo Pacto, obviamente vas a tener una transformación. Van a cambiar las cosas, no para mal, sino para bien. Va a haber un día que hasta tus seres queridos digas quién eres. Ya no eres la misma persona. Ya no actúas igual. Ya no tienes ese carácter igual. Ya no te iracundas. Ya no pierdes los estribos. ¿Verdad? Así muchas veces mi esposa me dice, ¿de qué te ríes? Digo, pues yo estoy feliz, no me estoy riendo de ti. Me gusta reírme. No me estoy riendo de otros, me estoy riendo porque Cristo me salvó y estoy feliz. Y todos los días me gozo porque me acuerdo que Cristo me salvó y me rescató porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Yo era uno de esos perdidos. Y no hay nadie que me pueda quitar ese gozo. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo me podrá separar del amor de Él. Nadie, absolutamente nadie. Dice 1 Timoteo 4:1, empero el Espíritu dice expresamente, fíjese muy bien, ya Pablo estaba ya en las últimas cartas, él escribe 1 Timoteo 1, 2 Timoteo, antes que él muriese. Dice él, porque antes decía en sus cartas anteriores, si usted estudia las cartas para la iglesia, dice, algunos apostarán en la fe. Aquí ya nos dice expresamente, son un montón, antes de morir, que los próximos tiempos algunos apostatarán en la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque tú puedes escuchar cosas de Dios, pero ¿tú cómo sabes que no son espíritus de demonios? Entonces tú lo tienes que comparar con lo que dice el Nuevo Pacto. Aquí está tu guía para comparar. Tú no sabes si te están engañando. Dice Mateo 7:21 en adelante, apréndetela Mateo 7:21 en adelante. Dice, Señor, dice, curamos enfermos, sacamos demonios, hicimos esto, hicimos el otro. Dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Dice 1 Timoteo 4:2, que con hipocresía hablarán, ¿qué? Mentira, porque todo el que habla mentira tiene una carta escondida. Tiene
algo oculto. Dice la Biblia que el Hijo de Dios debe ser una carta abierta, teniendo cautelizada su propia conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se engaña a sí mismo. Mas tú, Timoteo, desecha las fábulas profanas y viejas. Imagínense Timoteo, llegaba a un judío de hueso colorado y le empezaba a hablar, no, que Timoteo te tienes que circuncidar, te tienes que hacer esto, te tienes que hacer lo otro. Dice, no, evítalos. Ese pacto ya pasó, Timoteo. Ejercítate en la piedad. La piedad ya está dentro de nosotros, es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Emmanuel lo llama la Biblia, Dios con nosotros. Entre tanto que vengo, ocúpate de leer. ¿Ocúpate de qué? No dice, Timoteo, ocúpate en ayuno y oración. No, porque tú eres un dirigente espiritual. Estudia, Timoteo, porque te los puedes llevar tú al lago de fuego si no estudias. Ocúpate de leer y en exhortar, en doctrina. En la sana doctrina, no en otra cosa. Ten cuidado de ti mismo. Y la doctrina persiste en esto, porque si lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. ¿Qué quiere decir? ¿Que Timoteo iba a ser salvo por predicar la sana doctrina? No. Al predicar Timoteo la sana doctrina, era un reflejo que él es salvo y podría salvar a otros. Pero hay una solución, ¿verdad? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en Hebreos, ¿verdad? Que casi todo es purificado con la sangre. Casi todo. Porque la palabra y la sangre es lo más importante en la palabra de Dios. Dice en 2 Corintios 3:6, el cual también han hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas es el espíritu vivifica. Entonces ya entendimos ese versículo. ¿De qué está hablando? Para que alguien no te diga, no estudies porque la letra mata. Y usted le puede decir, cállate los ojos, que no está hablando de eso. ¿Cómo tú puedes ser la novia de Cristo? ¿Cómo puedes tú estar en las bodas del Cordero? Hay una solución y la solución se llama nuestro Señor Jesucristo. Dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. ¿Por qué? Porque vamos a vencer un día la muerte. ¿Sabía que el único que puede arruinar tu funeral se llama Jesucristo? Dice, y ese día yo voy a estar en mi funeral y dice, ¿dónde estás, aguijón de la muerte? ¿Dónde estás? No te veo. Como dice Pablo, no te veo, aguijón de la muerte. Tú puedes integrarte a la familia de hoy si no estás viendo, si estás aquí creyendo de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, con todo tu ser. Que no haya duda al respecto de que Él pagó el precio por ti y por mí, que Él murió en nuestro lugar porque había una enemistad con Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso como propiciación o en mi lugar. Y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, Dios te va a hacer un ministro del nuevo pacto. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.